una síntesis del cuadro de la semana pasada para ubicarnos del tema de hoy es Cantar de los Cantares, pero un poquito hacerles esta remembranza. Primero, los Salmos 150, ¿verdad? Poemas. Eso lo que indica es que hay que saberlos leer, ¿verdad? No se puede leer como una narración, como una parábola, son poemas, pues hay que recitarlos casi, ¿verdad? O cantarlos. Entonces, la primitiva comunidad cristiana los utilizó especialmente como oraciones y sobre todo en el culto, ¿verdad? O sea, en comunidad. Acuérdense que Hechos de los Apóstoles dice que se reunían a orar, a celebrar la fracción del pan y cantaban salmos. Bueno, entonces aquí ya tenemos esto que lo vimos en general. Luego también vimos que la estructura, cómo está estructurado, como que fuera un pentateuco, porque está dividido en 5 partes, ¿verdad? Las vimos en el cuadro de hace 8 días. Y esta tiene una introducción, tiene un epílogo y luego tiene la colección mayor y menor, ¿verdad? Esas citas estaban en el cuadro que vimos hace 8 días, pero para un poquito refrescar. Entonces, esto es el mismo cuadro, los salmos, algunos son didácticos, otros son atribuidos a unos a Salomón, otros a Asaf, otros no tienen títulos, otros son de alabanza, otros se dirigen a, pues, la autoría a David y hay, pues, una colección más grande y otra más pequeña de esos salmos, que ya dijimos que son poemas, pero también poemas de qué? Pues a veces de súplica, de oraciones, de lamentaciones, otras son para el culto, otras son para el templo y van dirigidos a distintas personas. Pero las formas que tienen estos salmos son muchas y vimos hace 8 días las formas en hebreo son más, ¿verdad? Ellos son pues como más expresivos. Y acuérdense que todo esto era originalmente oral, ¿verdad? Eran tradiciones orales. Ya en la introducción vimos todo el proceso de elaboración de toda la escritura y entonces, pues no se nos debe de olvidar que todas las tradiciones orales, o sea que estos salmos o estas oraciones eran de memoria, ¿verdad? Y se transmitían de memoria. Lo que significa que hay que ubicarlas en el contexto de la época, en el contexto de la historia. Y ver en ese contexto lo histórico que se está cantando. Cuando son imprecatorios, ya dijimos eso también, cuando se está pidiendo la venganza por el sufrimiento que me están causando. Hay que ubicarlos en una época, o sea que no todos los salmos son iguales, o sea, no todos los salmos se leen de la misma manera, ¿verdad? Porque hay que ubicarlo en un contexto histórico. Y luego también hay cantos de petición, de sabiduría, alfabético, acrósticos, himnos, salmos de la realeza, cantos, salmos de peregrinación, de súplica, salmos. Generalmente en un salmo puede haber primero, pues se cuenta lo que está pasando, después se pide lo que se quiere y después se alaba o porque se logró lo que se pidió o porque se espera que se logre, ¿verdad? O sea, salmo de confianza, de acción de gracias. Pero lo que es importante es encontrar el mensaje dentro de toda esta amplitud de argumentos y de formas literarias, pero porque son géneros literarios, pero dijimos anteriormente que Israel, aparte de estos géneros que hoy conocemos, ellos tenían sus formas que les servían, como el Midrash, ¿se acuerdan? Entonces, lo importante de esto, teológicamente hablando, es
la incapacidad que tenemos de comprender la omnipresencia de Dios, porque al final toda la historia de salvación, desde Génesis 12, que empieza la historia de salvación, hasta hoy, todo, dicho de todas las formas que se dice, es la presencia, la omnipresencia de Dios en la historia humana. Y eso se va a ir narrando en amplitud de formas, dando distintas perspectivas. Y lo que encontramos en la escritura, pues es revelación, o sea, no es algo que se le está ocurriendo a un filósofo o a un personaje importante. Entonces, toda esta multiplicidad de formas en las que Dios se manifiesta, se revela, se transmitía oralmente. Tenemos que poner las distintas etapas de la historia, ¿verdad? Las muy primitivas, las muy ancestrales, y luego ir descubriendo esa presencia, esa realidad que luego se encarna en la persona de Cristo y, y no solo eso, pues ese amor que se encarna en la persona de Cristo, sino el comportamiento del ser humano ante esa omnipresencia, que no es un decoro de ropaje o del templo, sino es más bien una actitud integral, no solo de adentro, sino también de afuera, o no solo de afuera, sino también de adentro. Entonces ahora vamos a entrar al libro del Cantar de los Cantares. Eh, Título, Cantar de los Cantares, texto y versiones, pues original en hebreo, pero tiene sus distintas versiones en el Talmud. Para ver el autor, la fecha, el lugar y la de composición y el contenido, hay que leer la introducción del libro. Eso les toca y sacando ustedes las notitas. No se los he puesto como tarea, pero les aseguro que les voy a pedir todas estas, todo esto que les digo ahorita, que lo vayan leyendo y lo vayan haciendo, pues lo van haciendo ustedes por su cuenta y ya al momento, pues cuando lo ponga como tarea, lo suben al portal. Entonces el tema, dimensión del amor, originalidad del texto, la dificultad que tiene de interpretación y nuestro esfuerzo de encontrar el mensaje teológico. Entonces aquí les voy a compartir ahorita el Word que tengo. A ver si puedo entrar fácilmente. Ahí, entré fácilmente. Bueno, entonces, este esfuerzo de poner este material por escrito y sobre todo a ustedes que trabajamos introducción a Sagrada Escritura, es para que ustedes se fijen con mucho cuidado lo que hay que hacer al leer un texto bíblico. Lo que quiero decirles es que se trata más que de leer la forma del texto, lo que está escrito superficialmente, hay que, como voy a usar una metáfora, bucear dentro del texto, ir a las profundidades. Este Cantar de los Cantares va a servir de ejemplo de lo que hay que hacer para todos los demás textos. Así como en algún momento en Introducción a Sagrada Escritura decíamos, esta es una clave para interpretar toda la Sagrada Escritura. Cuando poníamos, por ejemplo, Génesis del 1 al 3, clave de interpretación para toda la Escritura. Y si uno comprende eso, comprende por qué es clave de interpretación, entonces usted se va a dar cuenta de que está el hilo conductor que llega hasta mí o hasta cada uno de ustedes. Igual pasa con Cantar de los Cantares. Si ponen atención en todos los elementos que vamos a tocar, ustedes de verdad van a poder leer verdaderamente, porque se trata de saber leer, pero de saber leer bien, con puntuaciones, con entendiendo la trama de lo que se está leyendo. Entonces, saber leer. Porque si yo no sé leer, pues yo puedo leer que L con A es la, pero si yo no entiendo cuál es la función de esa la,
pues difícilmente yo voy a entender lo que venga adelante y la voy a poner en cualquier lugar o la voy a leer de cualquier manera. Entonces, a ver si logro el objetivo con esto. El Cantar de los Cantares es una obra pequeña, ¿verdad? Es un libro pequeño, poético. Ojo con esto, poético. Entonces, ya con eso, ya sé que lo tengo que leer como un poema, ¿verdad? Es un poema. Tiene apenas 117 versos que están distribuidos en 8 capítulos. Es pequeño el texto, el libro es pequeño. Escrito originalmente en hebreo, posee un carácter enteramente peculiar. O sea, no hay otro igual en toda la escritura como libro, aunque las expresiones están regadas por todos lados, ¿verdad? No necesariamente haciendo cita de ellas, pero sí utilizando el lenguaje que utiliza Cantar de los Cantares. Es muy peculiar por la manera refinada de su vocabulario y por su estilo, que es, esta palabra es en griego, apaxlegomena, y significa colección de cantos de amor humano, colección. O sea, aquí está una colección de una realidad humana, que es el amor, y se está cantando a eso. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo está construido los poemas o el poema? Con densas imágenes poéticas y sobre todo no es fácil determinar el motivo por el que esta colección de poemas, o sea, son varios que llevan un hilo conductor, un mismo tema, el amor. Porque fíjense que estos poemas, su lenguaje y su forma de expresar es de carácter voluptuoso y nunca, nunca hace referencia o menciona explícitamente el nombre de Dios. Y entonces eso pues hace un poco raro o difícil comprender por qué entró a formar parte del canon bíblico. ¿Se recuerdan? Nosotros vimos lo que era el canon y cómo los textos a veces llevaron varios procesos, como los deuterocanónicos, que entraron después de muchos estudios. En cambio, este está ahí desde siempre en la cultura judía. Y la cultura judeocristiana, pues también lo considera uno de los más elevados escritos místicos de toda la vida, por lo que está sujeto a múltiples interpretaciones y a muchos estudios. El libro, Cantar de los Cantares, en hebreo se llama Shir Hashirim y es una perífrasis, o sea, como una síntesis, ¿verdad? Que utiliza la lengua hebrea para construir un superlativo. Por ejemplo, para nosotros un superlativo es de grande, grandísimo, de bueno, buenísimo, de lindo, lindísimo. O sea, nosotros los superlativos, pues solo le añadimos, pues, que es un sufijo, ¿verdad? Está la palabra y le añadimos el sufijo. En cambio, para la lengua hebrea, el idioma hebreo es una perífrasis, o sea, une las palabras para significar algo superlativo. Entonces, Cantar de los Cantares significa el canto por excelencia, el canto sublime, el más noble, el mejor, el máximo, el superior a cualquier otro. Total, el canto por excelencia inigualable. O sea, no hay otro más grande que ese canto. Esto sirve para entender, por ejemplo, la forma hebrea de decir rey de reyes. O sea, es el rey más grande de todos los reyes. No hay otro rey como él. Señor de los señores. No hay otro señor tan magnánimo. O sea, es la manera en hebreo de poner un superlativo. O cuando nosotros, por ejemplo, decimos santísimo, ¿verdad? Pero
pero nosotros lo decimos ya en nuestra lengua castellana. Cambio en el hebreo, santo, 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 por no decir el santo de los santos, que de hecho así se llamaba el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? El lugar santo de los santos, el más santísimo. Nosotros pues decimos el santísimo, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo dentro de todos los textos. Esta peráfrasis, el término en hebreo, shir, se encuentra no solo en Cantar de los Cantares, se encuentra, como digo, en otros textos, en Salmos, en el libro de Amós y en otros más. Y sugiere un poema compuesto para ser cantado en ceremonias litúrgicas. Es un canto, es un poema que sirve en la liturgia. Y, por ejemplo, cuando Shir Hashirim se le añade el Ish Shalom, Shomoh, es que es escrito por Salomón, puede ser una interpretación, o según el estilo de Salomón, puede ser otra, o sea que no lo escribió Salomón, pero lo escribió alguien con el estilo de Salomón, o que se refiere a Salomón, o en honor a Salomón. O sea, no hay, por tanto, una indicación precisa que haya sido Salomón el autor de este libro. Eso es uno de los problemas que hay en las traducciones, ¿verdad? Que estos idiomas primitivos, pues como eran con signos y a veces sin vocales, tenían una gran forma de interpretar el signo. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? A veces la misma letra del abecedario es un número y la misma letra es una cosa, ¿verdad? Entonces, pues, tiene que fijarse uno en el contexto que está ubicado para darle la interpretación. Entonces, no necesariamente podemos entender que Salomón lo haya escrito, ¿verdad? Pero hay que leer la introducción a la Biblia de su Biblia de estudio para ver qué es lo que refiere. Luego, en los textos hebreos, pues pertenecen al Ketubín y al Mequillot, que se utiliza especialmente en la liturgia pascual. Ahora, yo les haría aquí una pregunta. ¿Saben ustedes cuál es la liturgia pascual? Donde se utiliza el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? No es la que, no es la que se utiliza para, para el sábado santo. Sí. O sea, Sí, por, pero sí, es la que se utiliza, pero acuérdense que la liturgia pascual no es solo del sábado santo, sino que empieza desde jueves santo, por eso se llama triduo pascual, porque empieza desde el jueves santo y tampoco termina el sábado, ¿verdad? Sino que llega hasta Pentecostés, que lo acabamos de terminar. Entonces, a veces, y es lo que vamos a ver al final, que no se encuentra la cita, o sea, el capítulo y el versículo, pero se encuentra el lenguaje. Y ahí es donde ustedes tienen que fijarse cómo lo utiliza la liturgia pascual. Y acuérdense que la Eucaristía, pues es una liturgia pascual, ¿verdad? Todos los días y todos los domingos, eso es lo que celebramos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Maranatá. O sea, ven, Señor. Entonces, estamos en esa sintonía de esa presencia que está inmanente, pero también trascendente. Entonces, tenemos que fijarnos ahora, y esto sirve para todos los textos, pero voy a aprovechar este libro pequeño para poner las características
para que ustedes se fijen cada vez que están leyendo, no solo en lo que está escrito, sino que se den cuenta primero en la peculiaridad, sobre todo de Cantar de los Cantares, cuál es lo especial, lo específico. Pues en una primera lectura nosotros veríamos bastantes elementos distintos que la distinguen en la composición. Por ejemplo, se han tomado estos elementos a veces como préstamos de las lenguas extranjeras, ¿verdad? Y a esos en griego se le llama apaxlegomena, porque quiere decir que un término griego o persa o sánscrito o de otra cultura se va a utilizar aquí. O sea, son préstamos en las lenguas extranjeras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en el Evangelio, a veces encontramos que cuando se nos está narrando, supongamos en Marcos, Jesús levanta a aquella niña que ha muerto, dice, Talita cum, y está pues, un préstamo de un lenguaje, de una lengua aramea, que luego la ponen en boca de Jesús y a nosotros nos dan la traducción, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar esto mucho en Cantar de los Cantares, pero no solo ahí, porque acuérdense que Israel pues estuvo en Egipto, fue invadido por distintos imperios, cercanamente al tiempo de Jesús, romanos, antes griegos, después persas, babilonios, en fin, si vamos retrospectivamente, siempre ha sido invadido. Y una invasión o un exilio siempre implica pues mezclas de cultura. Entonces, todo esto enriquece el texto, no lo empobrece. Y hay también un fuerte sabor arameo que va recorriendo la obra. Entonces, sobre todo, fijarse en estos préstamos que pertenecen a otra cultura. Punto número 1. Luego, desde el punto de vista del lenguaje, del léxico, ¿verdad? El Cantar de los Cantares se encuentra caracterizado por un vocabulario que pertenece ampliamente al campo semántico de una unión afectiva. O sea, todas las palabras que va a utilizar se relacionan a una unión de amor, ¿verdad? Del hombre y de la mujer. Ya dijimos anteriormente de que no en ningún momento se menciona a Dios. El tema es el amor y es el amor humano. Entonces, esa es una característica del vocabulario y de las formas como se utilizan, ¿verdad? ¿Y qué vocabulario va a tener? Pues va a hablar del amor, de la belleza del amor, en la belleza física, en la descripción del cuerpo, en la alegría de la relación, el gozarse, el alabar, en la expresión de deseo, de abrazarse. Y a todo esto se une a todas estas expresiones del lenguaje sobre el tema, se une la topografía, o sea, los lugares. Habla de colinas, llanuras, campos, desiertos y otras realidades. También tiene referencia o utiliza en el poema animales domésticos y salvajes, como rebaños, ciervos, gacelas, tórtolas, panteras, leones, leopardos. O sea, todo eso enriquece el texto. Habla también de la flora, con sus árboles, flores y frutos. Habla de cedros, cipreses, manzanas, higos, viñas, lirios, narcisos, almendras, granadas y una inmensa variedad de flores. Obviamente no estamos ubicados, el contexto no es el desierto, ¿verdad? Entonces, el contexto es un lugar sumamente paradisiaco, no es el desierto. No es tampoco un lugar montañoso. Hay colinas, sí, colinas, no montañas, ¿verdad?
Hay mucha flora, muchos animales, mucha vida, muchas flores, frutos. Hay riqueza en la creación. Hay una inmensa variedad de colores, de elementos que impresionan los sentidos, aromas, perfumes. Fíjese cómo en un texto va a sentir usted el aroma, el perfume. Cómo va a saber en un texto que el fruto es exquisito, que los licores son especiales, que las sensaciones son agradables, turbaciones emotivas, cómo que afecta, por ejemplo, la voz del amado, la voz de la amada, las referencias geográficas. Habla no solo del lugar, porque del lugar pues ya lo describió, sino que de lugares como el Líbano, Damasco, la Transjordania, Judea. O sea, se fija la riqueza de expresión de lugares, todos los elementos que está utilizando el poema, ¿verdad? Sobre todo, pues, ¿dónde, ¿dónde va a ubicar usted, en qué lugar va a ubicar usted este poema? ¿En Jerusalén? ¿En Israel? ¿En dónde? ¿El Carmelo? Todos los lugares que menciona, como que agarrara la parte más bonita de cada lugar y la colocara en el poema, porque fuera una estampa, como un collage, ¿verdad? El poema viene a ser como un collage, poniendo todo lo bonito, lo bello de todos los lugares y colocándolo en un escenario. Luego, en la forma literaria, va a utilizar una diversidad de formas, como paralelismos, quiasmos, antítesis, síntesis, hipérboles, metáforas y otros recursos que hacen del Cantar de los Cantares una redacción exquisita, si yo sé leer, ¿verdad? Porque si lo leo así, sin poner atención, puntos, comas, y viendo toda la riqueza del material, pues no le encuentro ese sentido. Y fíjense, ¿por qué muchas veces cuando un libro se pone en la pantalla, ya sea como película o, o como novela, como ustedes quieran, según el género ya no sería literario, ¿verdad? Sino visual que utilice la película, generalmente cuando es un libro que se pone en la pantalla, la persona que sabe leer va a decir que siempre es mejor el libro que la película. ¿Sabrían ustedes por qué es eso? ¿Sabrían ustedes por qué una persona que ha leído un libro y ve después la película de ese libro, por ejemplo, El Señor de los Anillos, antes de ser película, fue un libro? Y las personas que han leído ese libro siempre dicen que ha sido mejor el libro que la película. Y eso que la película, pues se mira bien. Y así hay muchos. ¿Por qué dicen ustedes que pasa eso? ¿Tienen idea? Porque a la película no se le puede transcribir literalmente lo que está en el libro, por el tiempo. Usted mencionaba el libro del Señor de los Anillos. Es un Ujú, libro bastante extenso. ujú. Entonces, si lo trasladamos, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, aún siendo un libro pequeño, no se podría pasar a una película literalmente como está descrito en el libro. Se podrían tomar algunas partes nada más, pero no plasmarlo tal cual lo plasma el autor. Ajá, esa parte está bien, pero más que eso es la parte como usted se lo imaginó en la lectura. Lo que no puede ser el autor de la película es pasar su imaginación. Y cuando usted leyó, si sabe leer, usted eso se lo imaginó. Y cuando lo vio en la película, su imaginación fue mejor que la de la película. ¿Se fija? Porque puede el autor de la película puede poner un montón de imágenes y más ahora con tantas formas, ¿verdad? Pero lo que no puede hacer es pasar la imaginación del lector que sabe leer. Eso no lo puede hacer. Porque
Siempre, si usted sabe leer y le gusta leer y entiende lo que lee, cuando ve la película dice, no, estaba mejor el libro. Pero porque cuando usted lo leyó, usted utilizó toda su imaginación en la lectura. Bueno, pues eso pasa aquí y pasa en toda la escritura. Si usted no logra entrar en el texto con toda su imaginación, con todas las conexiones que tiene el texto, con todo ese hilo conductor, no comprende el texto. No lo comprende y entonces resulta lo que resulta, ¿verdad? Que es más bonito, que dijera yo, los elegidos que pasan ahora The Chosen, que pasan en la serie, que el Evangelio, ¿verdad? Porque en Los Elegidos, ahí es una novela, pasa un pedacito de Jesús y la vida, según el autor de Pedro, y la gente que nunca se ha imaginado la vida de Pedro, la vida de Santiago, pues se queda impresionado por lo que cuenta esa serie. Es bonita, pero es mejor el Evangelio, si se ha leído el Evangelio y se conoce, ¿verdad? Que la gente dice, sí, pero ayuda para conocer. No, entretiene, no ayuda para conocer. Entretiene y está bien, pues que se entretengan, ¿verdad? Pero la lectura del Evangelio es otra cosa. Entonces, pero para eso hay que conocer el Evangelio. Poniendo un ejemplo, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con Cantar de los Cantares y cualquier otro gesto. La redacción es exquisita, en algunos puntos es incluso preciosa, dice. Y en general, un elevado nivel de extraordinaria sensibilidad literaria relacionada con el tema del amor, utilizando abundante material extra bíblico. Es decir, es un libro revelado, porque si está dentro del canon, es revelado, es inspirado. Pero vean, utiliza abundante material extra bíblico. Ahí hay que irse fijando cómo le va a dar vuelta o el sentido original para que este texto esté en el canon, ¿verdad? Si utiliza pues material que está en una literatura, si es extra bíblico, es que está en una literatura pues popular, sobre todo de ambiente de Egipto, de la Mesopotamia y de Grecia. Por lo que al lector se le exige un estudio comparativo para descubrir la originalidad del Cantar de los Cantares. Pero eso pasa con todos los textos, no solo con el Cantar de los Cantares. Se necesita un estudio comparativo. ¿Comparativo con qué? Como lo que va a ver ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería lo original? Pues si utiliza temas o material de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, ¿cuál sería lo original de Israel para utilizar estos temas, este material, y darle su originalidad para ponerlo dentro de la escritura sagrada? Entonces, aquí en este párrafo se los explica y dice que lo que tenemos que descubrir en el texto es lo fundamental del patrimonio cultural específico de Israel. ¿Y qué será eso tan especial que no solo entra en una tradición religiosa, sino forma parte de su concepción elevada de la vida? ¿Y cuál es eso como el talante de toda la Sagrada Escritura eh, eh, que nosotros tenemos que ir descubriendo? Y entonces está el principio, ¿verdad? En lo que desde inicios de introducción a Sagrada Escritura hemos visto como clave también de reflexión, Génesis 1 y Génesis 2, que aunque son dos tradiciones orales diferentes, ya vista, una sacerdotal, otra, un himno, parecido a un canto, pero es un himno, el otro una narración, pero en los dos
se ve algo extraordinario en la creación, sobre todo creación. El ser humano no surge así, de la nada, es creado. Eso tiene sus implicaciones fuertes, porque si soy creación, dependo de un creador. Si no, hay que leer un poco Pinocho, ¿verdad? Pues, ¿quién lo creó y cómo era? Pues es algo parecido, es la creación y el creador y la criatura. Entonces, si leemos desde esta perspectiva Génesis 1 y Génesis 2, nos damos cuenta de la ternura, el amor, la dedicación, la entrega para poner al hombre en toda la creación, para darle el señorío, para darle la dignidad humana, una dignidad humana que no se pierde ni con el peor pecado del mundo, ¿verdad? Aunque la persona no es consciente que la tiene, o sea, porque una persona que, por ejemplo, que se pierde en las adicciones, no pierde su dignidad, pierde su conciencia de dignidad. Y aquí lo importante es que esta persona está en una situación terrible, ¿verdad? De adicción. Pero lo más terrible es de la persona que dice, que conoce esta escritura y no ve la dignidad de esa creación en esa persona. Eso es lo dramático, ¿verdad? Porque esta persona está en una situación terrible. No ha perdido su dignidad, la tiene, porque esa dignidad no la pierde, está ahí, ni por el pecado ni por nada, no la pierde, está dada, ya no se le quita, pero no está consciente, no sabe que la tiene. Pero la persona que la está viendo y que no descubre esa dignidad es porque no conoce nada de esto, aunque lo lea. No lo ha entendido ni lo conoce, porque eso empieza desde la primera página y llega hasta el día de hoy. La dignidad humana no se pierde. Ha sido dada por el Creador y no, nadie se la puede quitar. Entonces, eso es el patrimonio cultural, religioso, social, específico de Israel, que expresa entonces en el texto del Cantar de los Cantares el significado último del amor humano. Identificado, ¿cómo se identifica el amor humano? Es identificado con la libre y total donación de la persona misma. Fíjense las palabras que se están utilizando. Los adjetivos, los verbos, hay que fijarse. Cuando se lee, hay que fijarse en lo que se repite, en los verbos que califican, en las personas que están interrelacionando y en la trama que se va desarrollando. Entonces aquí lo que vemos es que el amor humano es identificado, aunque esté utilizando material de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia, lo característico que le está poniendo a estos préstamos es lo que tiene Israel. ¿Cómo ve el amor humano? Pues lo identifica con la libre y total donación de la persona misma. O sea, no está impuesta, pues va libremente, libremente se da. Y eso pues lo vemos en Jesús, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, esa donación de la persona misma, ¿a quién se la dio? Pues primeramente al Padre, ¿verdad? Y a nosotros, al Padre por nosotros. Entonces, ir entendiendo esa dimensión que aquí está, aquí aparece,
pero que nosotros los vamos viendo en todo el recorrido de los personajes que van apareciendo, cómo responden, cómo actúan, cuál es la trama que se va desarrollando. Entonces, hay una libre y total donación de la persona misma. Por ejemplo, en María vemos, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Entonces, donación de la persona misma. No está impuesta, no está amenazada, no es que le van a quitar el cielo y se va a ir al infierno, no está, no. Simplemente libre donación, total donación. Esa libre y total donación es como una fuerza invencible. Ahí vemos hasta dónde llega María, ahí vemos hasta dónde llega Jesús, ahí vemos a cada personaje bíblico hasta dónde llega, y todos llegan hasta la muerte, porque ahí se acaba la historia, ¿verdad? Pero vamos viendo toda esa entrega constante, renovada, toda esa fuerza invencible aún en los momentos más dramáticos. Vemos a Pablo después de la conversión, lo que implica cuando él descubre y encuentra ese me amó primero, cuando yo todavía pues era pecador, o sea, era malo, era un traidor, era lo que fuera, un asesino, me amó primero. Cuando encuentra esa fuerza invencible, luego como corresponde él, pues viajando, llevándolo por todos lados y en prisión todavía ahí, ¿verdad? La fuerza no tiene límites. Y por lo tanto es de inmensa belleza unido al misterio de la vida que acerca al hombre al misterio de Dios. ¿De qué estamos hablando? Del amor humano. ¿Cómo? ¿Estamos hablando del amor humano? Sí, del amor humano, 100% humano, que es un misterio de la vida que acerca al hombre al misterio de Dios. Entonces no se trata, como dice la otra canción, este es el cantar de los cantares, el sublime. El otro dice que el amor es llorar y llorar y no sé cuántas cosas más, pero no, ¿verdad? Estamos viendo de qué se trata entonces. En este contexto se afirma que el amor no se puede adquirir con dinero, porque su valor es inestimable. Ni la muerte, ni los infiernos, ni ninguna otra fuerza puede apagarlo. Y a Pablo lo va a decir de otra manera, ¿verdad? ¿Quién puede separarme del amor de Cristo o del amor de Dios? ¿Quién puede separarme? El dolor, la muerte, el hambre, el frío, o sea, las circunstancias. ¿Las circunstancias pueden separarme de ese amor? Bueno, pues si yo no lo conozco, pues claro que ni siquiera estoy ahí. Pero si yo lo sé, dónde está y cómo es, y que me amó, aún siendo yo mala, pues entonces es invencible. No hay nada que pueda separarlo, ¿verdad? Además de eso, no se puede apagar nunca. El amor es considerado además como una realidad misteriosa. Y fíjense aquí, abarca la totalidad espiritual y corpórea de la persona, espiritual y corpórea, porque el ser humano está integrado por niveles psíquicos, corporales, biológicos y espirituales. Aunque no lo crea, así es. Y entonces el amor humano entra en todas estas dimensiones de la persona, creando una interrelación personal entre el yo y el tú. También se puede añadir que en el cantar de los cantares el amor es idealizado en toda su pureza y luminosidad. Ojo con la palabra idealizado, no la pierdan. ¿Por qué? Esa es su intención, idealizarlo. O sea, cuando estamos hablando de idealizado, estamos hablando de una idea. Entonces podría ser, esto es una utopía, es una idea que ahí está, pero eso no es así. Es una idea muy bonita, pero no es real. Ojo que no es así.
Entonces, dice, está tan idealizado en el tema de la pureza y la luminosidad hasta el punto de considerarse algo ideal, perfecto, irresistible y por lo mismo utópico. O sea, utópico quiere decir que no se puede realizar, que no es verdad, que no es cierto. Ojo, porque es revelado, está en el canon, ¿verdad? Entonces, por eso en el poema no se alude, en este poema no se alude a que hay desviaciones en el amor, hay corrupciones que pueden experimentar el amor. Tema que por el contrario resuena en muchas páginas de la Biblia que muestra las más variadas actitudes de egoísmo, depravación, desatención, irracionalidad, irresponsabilidad, traición, degeneración, todas estas contrarias al verdadero amor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en este libro se centra en el amor, en el amor como debe de ser. Fíjese, pareciera idealizado, pareciera utópico, pero no. Su objetivo es ponerlo con toda la claridad de cómo es el amor. Ahora, ¿por qué no va a hablar de otros elementos que entran? No, porque el texto no se interesa en eso. Eso lo vamos a encontrar en muchas páginas de la Biblia, en muchos personajes, aún personas muy buenas como Moisés, Abraham. Vamos a encontrar una serie de circunstancias como estas. Vamos a encontrar egoísmo, desatención, irracionalidad. Vamos a encontrar depravación. David, por ejemplo, vamos a encontrar guerras, matazones, aún en las personas religiosas, vamos a encontrar a Pablo queriendo matar a todos los cristianos. Bueno, vamos a encontrar todo eso, eso lo vamos a encontrar por todos los lados de la escritura. Pero aquí no, aquí en esto solo está enfocándose a lo que no debería de ser, a lo que es el amor. Fíjese, no debería, no estoy hablando cómo debería ser el amor, no, a lo que es el amor. Y entonces, esto nos indica, sin embargo, no nos indica una pérdida de realismo. Pareciera que va a indicar una pérdida de realismo, es decir, esto no es real, esto es utópico, esto es abstracto, estas son ideas. No. El Cantar de los Cantares hay que situarlo. Cuando leemos esto, no lo tenemos que leer lejos de todo el contexto bíblico. No, lo tenemos que leer dentro de esta historia llena de pecados de la humanidad. Porque así es. Lo encontramos desde el principio, todo el amor de Dios. Ya en Génesis 3, todo se viene para abajo. Hay un acto original producido por un originante, o sea, una causa que produjo el pecado original y que originó una consecuencia. Original, originante, originado. Está esa realidad. Y esa realidad la podemos ver hasta el día de hoy, la vamos viendo, recorriendo, y la vamos viendo cómo Jesús la asume. Asume el pecado original, asume la causa y la consecuencia la asume. Y entonces se vuelve lo que asume. Pero dice aquí, no, el Cantar de los Cantares hay que situarlo dentro de la historia de pecado de la humanidad, pero debe ser escuchado también como palabra divina sobre la santidad y bondad del amor que Dios da en la creación, que no ha sido borrada la bendición inicial. Y entonces dice, debería resonar en nuestro oído lo que dice Génesis 1, ¿verdad? Y vio Dios que todo era
muy bueno. Entonces, aquí es donde tenemos que ir haciendo esas conexiones, ¿verdad? No quedando ya dando una, pues, reaccionando inmediatamente. No, esto es imposible, esto no es así, esto no pasa en ningún lado. Sí pasa. Y vamos a ver dónde pasa. Entonces, porque dice, el amor es bello y es bueno. El amor verdadero, fíjense, no es patrimonio solo de un real paraíso perdido. Ay, eso pasó antes del pecado, cuando no, sino que es posible dentro de la real historia del hombre. Cuando estamos hablando de la real historia del hombre, estamos viendo de todo lo que ha pasado desde el Génesis 1 hasta el día de hoy. Vamos viendo todo eso. Y dentro de todo eso, dice, no negamos toda esa realidad, pero debemos de escuchar que en nosotros debe resonar Génesis 1, ¿verdad? Y vio Dios que todo es bueno. Que este es un esto y es un aquello. Dios ha sido el creador, es bueno, por algún lugar se ha desviado, pero esos son sus actos. La persona tiene una dignidad que se le dio desde siempre. Ahí viene la raíz de ama a tu enemigo. Es que no lo ames por el acto que hace, ámalo por lo que es, por la dignidad que tiene. ¿Y cuál es la dignidad que tiene? Imagen y semejanza de Dios. Y fue creado a imagen y semejanza de Dios y vio Dios que es muy bueno. Eso no se lo dijo al gatito, al perrito, al león, al conejo, nada. Se lo dijo al ser humano. Bueno, entonces, aquí es donde surge la pregunta. ¿Cómo es posible vivir un amor tan grande? Y es entonces donde el libro se abre al futuro. ¿Qué es lo que hace todos los textos de la escritura? No es el versículo que se leyó ahí, no es abrir la Biblia, este versículo me dice tal cosa. Así no funciona. Este versículo tiene situaciones, ecos muy primitivos para que diga esto hoy y se abre a un futuro que llega hasta mí y que yo tengo que ir recorriendo en el texto para descubrirlo en mí hoy. Entonces, ¿cómo es posible vivir un amor tan grande? Y es entonces donde el libro se abre al futuro, a aquel que también redimió el amor humano. O sea, acuérdense que redimir es asumir. O sea, cuando se redime o se perdona al otro, es porque yo asumo las consecuencias de su acto. Yo lo perdono, pero a mí me va a pasar algo, yo tengo que pagar algo por lo que por eso nadie perdona, cada quien tiene que vivir las consecuencias según nuestra mentalidad, ¿verdad? Pero aquí tenemos en el futuro de Cantar de los Cantares, aquel que también redimió el amor humano. Redimió el pecado, se volvió pecado, pero también redimió el amor humano de todas las alienaciones. ¿Qué está diciendo? Una alienación, pues es cuando no necesitan echarme, sino que yo solito, como dice el Chavo del Ocho, como perro arrepentido con el rabo entre las colas, como es con el rabo entre las patas, me voy yo solita lejos porque yo ya sé que me van a palear o me van a hacer, que no sé qué. Entonces, eso es alienarse, yo solita me voy. O sea, eso pasa en las personas cuando le deben a alguien, ¿verdad? Y no quieren pagar ni quieren enfrentar esa situación, solitita se va, ¿verdad? La mira venir y ¡prum! Da la vuelta y se va por otro lado. Bueno, entonces aquí es que este personaje que redimió el pecado también redime el amor humano, lo asume, pero lo asume es que hace lo que debe hacer el amor humano. Y ojo que lo está haciendo un ser humano, ¿verdad? Porque si hemos comprendido bien,
para que Jesús pueda redimir a toda la humanidad, tiene que ser humano. Tiene que ser 100% humano, porque de otra manera no tiene sentido. O sea, tiene que haber nacido de verdad, padecido de verdad, muerto de verdad y resucitado de verdad. Entonces, para que haya ese asumir, tiene que pasar, y eso, por eso celebramos la Pascua, porque la Pascua es eso. Si padeció es porque nació, y si padeció también murió, y si murió también resucitó. Entonces, esa es la celebración de la Pascua, y eso es lo que nosotros celebramos siempre, no otra cosa. Esa realidad de un Dios que ama, que está presente, actuando, no juzgando, no condenando, no auditorando, ¿no? Sino que está realmente a partir de Jesús redimiendo, ¿verdad? O sea, asumiendo todo lo que nosotros hacemos. Pero eso no significa, bueno, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque entonces ya hay otro que asume todo lo que yo hago, ¿verdad? Como cuando tienen un fiador, bueno, entonces yo no pago y que pague mi fiador. No, no funciona así la cosa, ¿verdad? Aquel que redimió el pecado también redimió el amor humano de todas sus alienaciones, o sea, de todas nuestras vergüenzas, de nuestras culpas, todo eso que nos hace sentir el lenguaje chapín, cucaracha, pues no, Jesús lo asume y lo dignifica. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Solo Jesús, en efecto, se entregó a sí mismo. Eso celebramos ayer, ese quedarse en ese pedacito de pan, ese quedarse en ese poquito de vino, ¿verdad? En especies tan insignificantes, pero por amor quedarse, por amor estar. Y porque en el proceso de la Pascua, ¿verdad? Pues él mismo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, solo Jesús que se entregó a sí mismo, yo la doy, nadie me la quita, a sí mismo, hasta la muerte, por la salvación de todos los hombres, ha mostrado el significado pleno del amor verdadero. Ojo, que esto no ha sido solo para que, ay, sí, qué bonito, tan lindo, tan tierno, tan esto. No, es un modelo a seguir, ¿verdad? Es un modelo. Es el modelo del caminar, es el modelo del hombre. Entonces, él ha mostrado cómo es el amor, mostrando el camino para que nosotros lo recorramos, ¿verdad? No es que ya lo recorrió y ahí se quedó y ahora echándole la culpa de que, bueno, y entonces, porque si asumió el pecado y nos redimió, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué se mueren los niños? ¿Por qué? Bueno, hay un montón de respuesta para eso, ¿verdad? Pero el camino que él siguió, ese camino hay que recorrer como donación y renuncia. ¿Donación de renuncia de qué? Pues de todo, porque la verdad es que nada nos pertenece. Somos creación, eso dice la primera página. Hemos sido puestos en una realidad que no es nuestra, es de Dios. Administramos pues lo que nos toca administrar y luego lo devolvemos, que es la lectura de hoy, ¿verdad? El viñador que renta la viña, luego dice, pues ya entréguenmela. Pero resulta que los que estaban trabajando la viña no lo quieren entregar. Y entonces cuando vienen a pedirla, a los primeros los golpean, a los segundos los maltratan, a los terceros los matan, y cuando el dueño de la viña manda al hijo, pues también lo mata. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué va a hacer el dueño de la viña? Y lo sorprendente es que el dueño de la viña ahora va a regalar, ya no va a rentar la viña, la va a regalar, pero a otros, ¿verdad? A otros, que a ver si entienden que puedan ser administradores. Y entonces, esta parábola que llevaba esta línea, cuando dice, ¿y que ahora qué va a hacer? Pues, ¿cómo responde esto que acabo de decir, que lo va a entregar a otros?
no lo responde diciendo en esta forma, sino que dice, ahora la piedra que desecharon los hombres va a ser la piedra que va a ser como el fundamento de todo el edificio. Ha sido una obra grande de Dios. Pero si nosotros no entendemos, porque esa es una parte de un salmo, ¿verdad? Y la primera parte es de Isaías. Y entonces hay una serie de cosas que yo tengo que ir descubriendo. Tengo que conocer el relato de Isaías en el capítulo 5, que es el relato de la viña, y el problema de ahí era que la viña no daba frutos. El problema de aquí, de esta parábola, pues usa ese elemento, pero este sí da frutos. El problema no es que no dé frutos, el problema es que no quieren devolver la viña. Es una mala actitud. Y además de una mala actitud, pues una acción homicida. Entonces, no solo no quieren devolver, se han apropiado de lo que no es de ellos, ¿verdad? Pero ¿y entonces? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Pues aquí viene del que estamos hablando, ¿verdad? El único que hace las cosas de verdad. La piedra desechada va a ser el fundamento de todo un edificio. Entonces, aquí es lo que nos está diciendo. Si nosotros no conocemos ese salmo, no lo podemos entrar en esta reflexión que hace Jesús. Pero si lo conocemos, pues ya nos damos cuenta de la misericordia y el amor de Dios, de que de todas nuestras acciones negativas y malvadas va sacando siempre lo mejor para la historia de la humanidad. Por lo tanto, si nosotros no comprendemos o no entendemos o no creemos la resurrección, ya Pablo lo saca claro, ¿verdad? Ya califica, ya evalúa la situación. Vana es nuestra fe. Ya vámonos, porque aquí no hay nada. Entonces el camino hay que recorrerlo como donación y renuncia en el cumplimiento de la voluntad del Padre. En este sentido, el Cantar de los Cantares pertenece con propiedad a una larga tradición bíblica que utilizó el simbolismo nupcial para expresar la grandiosidad del amor de Dios hacia Israel, primeramente, ¿verdad? Y ya con Jesús hacia la humanidad, siendo de este una de las máximas expresiones, el Cantar de los Cantares. El tema del Cantar de los Cantares, sin embargo, sigue siendo único, porque el amor no es sacralizado, es decir, no se aparte. Esto es porque el amor santo, el amor puro, esa parte de... No, estamos hablando del amor humano, no está sacralizado. Así es como es el amor, pues tiene una dimensión humana y por lo tanto ética. O sea, son las dos caras. La parte de la humanidad va con la parte ética, que valora la dimensión físico-espiritual del amor, que es contemplado no como algo pecaminoso ni vulgar, sino como una realidad gozosa, festiva, dotada de belleza, sublimidad, donde hay una gran capacidad de parte del hombre y la mujer, delineando su grandeza y sus dificultades. Para ello, ha subrayado con gran maestría que el amor humano es una realidad digna de la santidad de Dios, que lo ha puesto en el corazón del hombre, si bien para que sea auténtico debe ser íntegro, es decir, debe impregnar a toda la persona de modo pleno y definitivo. Entonces, no debe ser correcto, debe ser íntegro, porque hay una diferencia entre correcto e íntegro, ¿verdad? Yo puedo hacer las cosas correctas, pero no ser íntegro. Íntegra es que abarque todas mis dimensiones, no solo una, no solo que vean que actúe bien. Debe de haber buena intención, buen pensamiento, bueno, tiene que ser íntegro, tiene que llenar todos los niveles humanos. Por eso, por ese motivo, el autor de Cantar de los Cantares toma distancia con respecto a la poligamia. No habla aquí en un ambiente polígamo, ¿verdad? Porque en Oriente se practica la poligamia, pero él no habla de esto, está hablando del amor. Y la mujer del Cantar de los Cantares es única, lo mismo que es único el amado.
hay exclusividad. A la exclusividad lo une como valores inderogables la fidelidad y la indisolubilidad, que propone como una imagen altamente elocuente. O sea, en el texto se dice, ponme cual sello sobre tu corazón, ¿verdad? El tema del brazo tiene otra dimensión, no como hoy, ¿verdad? Que se puede tatuar en un brazo, ¿verdad? Como sello hoy podríamos ver como un tatuaje, pero no va en esa línea de poner un nombre o algo en el brazo y después a los meses quererlo borrar, ¿verdad? Y me arrepentí de ponerlo. No, es en el corazón, es en el lugar donde no cambia. Acuérdese, es del corazón del hombre donde sale todo, según la comprensión hebrea, ¿verdad? Entonces, este amor es tan fuerte, más fuerte que la muerte. Y ya por último, aunque en el Cantar de los Cantares no toca directamente el tema sacramental del matrimonio, el amor que plantea tiene esas características. Es exclusivo, es fiel, es casto, libre. La mujer del Cantar de los Cantares se describe como paloma que reside en lugares inaccesibles, como un huerto cerrado, como una fuente sellada, y el amado va custodiado por 70 valientes que cada uno lleva espadas, ¿verdad? Que solo le permiten abrirse al amor de verdad. Entonces, es una imagen, una metáfora de la castidad, que no es un fin en sí mismo. Y entonces, en este sentido, ya no nos sorprende cuando estas imágenes se utilizan en María, por ejemplo, sobre todo en la liturgia mariana, y quienes han rezado el rosario y en algún momento las letanías encuentran que María es casa de oro, o sea, es una riqueza, ¿verdad? Es arca de la alianza, es una pureza, está Dios ahí, es torre de marfil, lo más grande, cuidado por una torre hecha con una piedra preciosa, es torre de David, o sea, el personaje más importante para los israelitas. Y todas estas características que se le ponen a María. En todo esto terminamos con que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar concordancias, o sea, citas expresas que nos lleven a una cita del Cantar de los Cantares. Pero todo el lenguaje está repleto no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Escritura y en el lenguaje de Jesús, en las parábolas, también en Pablo. O sea que vamos a encontrar este tema diluido o esparcido en toda la Escritura. Así es que espero que esto los haya motivado para que lean el texto, que es chiquito, y si es posible que así sea, empezamos el otro lunes con los comentarios que ustedes pudieron haber encontrado, lo que les llamó la atención, lo que les incomodó, lo que realmente no comprendieron. Sería interesante poder hacer algo así, que tendría, si lo logran hacer, podría tener una nota de clase, ¿verdad? No lo puedo dejar como tarea porque si no lo hacen muchos, pues no tendrían esa nota, ¿verdad? Porque solo ese lunes va a ser ese trabajo en la sesión. Así es que muchas gracias, que pasen buena noche y que estén bien. Gracias, licenciada. Pase Buenas feliz noches, noche. licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. A la orden, feliz noche. Feliz noche.